Bueno, ¿qué vamos a aprender hoy o qué vamos a ver? El tema es arreglos, ¿sí? Arreglos en español, arrays en inglés, lo pueden encontrar también como vectores, como tablas, distintas formas de denominar a lo que sería un arreglo, que es una forma de guardar datos en memoria, ¿sí? Nosotros habíamos visto las variables podían guardar datos de diferentes tipos, podía guardar enteros, podía guardar reales. Esto también es una forma de variable, el arreglo, pero es una variable que tiene una forma particular. ¿Por qué? Porque el arreglo permite guardar varios datos del mismo tipo. ¿Sí? O sea, mientras yo antes declaraba una variable tipo char y solo podía guardar un carácter, ahora, por ejemplo, con arreglos, puedo guardar varios caracteres en una variable con el mismo nombre. Si, por ejemplo, yo quisiera guardar una palabra en memoria, ¿sí? Yo no podría guardarla en una variable, por ejemplo, de tipo char, ¿sí? Con el nombre, por ejemplo, palabra. Yo acá en esta variable solo puedo guardar un carácter. Si yo quiero guardar una palabra, lo que se conoce como un string, ¿sí? Una cadena de caracteres, yo tengo que utilizar un arreglo. Y para utilizar un arreglo, lo primero que tengo que hacer, al igual que cualquier tipo de variable, es declararla. ¿Cómo declaro un arreglo? Recuerden que el arreglo puede ser de cualquier tipo. Para ejemplificar, vamos a utilizar un arreglo de caracteres, que es lo más común, ¿sí? Porque es la única forma que yo tengo de guardar en C, de guardar datos, palabras o string en memoria. Como es una variable, tiene tipo de variable, ¿sí? Esto que está acá es el tipo, tiene nombre, el nombre que uno quiera, con las prohibiciones típicas de los nombres que ya hemos visto, y lo que va a aparecer nuevo acá es que se le agrega el corchete, donde en el corchete voy a tener que definir la cantidad de elementos que va a tener este arreglo. Entonces, por ejemplo, yo voy a declarar un arreglo de caracteres que se va a llamar palabra que contiene 10 elementos. Con esa línea yo estaría declarando el arreglo, ¿sí? Para tener la posibilidad de guardar una palabra en memoria, por ejemplo, o caracteres sueltos, ¿no? Lo que uno quisiera. Ahora, ¿qué tiene de particular esto que está acá? Justamente eso, ¿no? Que tiene, esto sería el equivalente a tener 10 variables llamadas palabra, ¿sí? O sea, 10 variables con el mismo nombre que se van a identificar cada una por el índice que uno le ponga. Cuando yo declaro esto que está acá, lo que va a pasar en memoria va a ser algo parecido a esto. Si suponemos que esta es la memoria, yo voy a tener que el primer elemento del arreglo se va a llamar, todos se van a llamar palabra, todos van a tener ese nombre. Pero ¿cómo voy a diferenciar cada uno? Este que está acá va a ser palabra cero. El que le sigue va a ser palabra y el índice, que es lo que yo le pongo entre corchetes, va a ser 1. El que le sigue, el siguiente elemento, va a ser palabra 2 y así voy a seguir hasta un elemento 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el último elemento del arreglo que va a ser palabra 9. Recordamos que habíamos declarado un arreglo de 10 elementos. Esos 10 elementos van a ser, el primero va a ser palabra 0 y el último va a ser palabra 9. De 0 a 9 hay 10 elementos. ¿Está bien? Ahora, supongamos que eso es para declararla. Supongamos que yo ahora quiero guardar una palabra dentro del... Quiero guardar un string dentro del arreglo palabra. ¿Qué utilizo yo en C? Y bueno, lo que veníamos utilizando nosotros, no es la única forma, después las vamos a ir viendo, pero digo, lo que veníamos utilizando nosotros es la forma de guardar datos por consola, ¿sí? Scanf, por ciento, en este caso, como va a ser una palabra entera y no un solo carácter, antes utilizábamos para un solo carácter en una variable char el por ciento C, ahora va a ser por ciento S
de string. ¿Sí? ¿Y dónde lo vamos a guardar? El ampersand no sería necesario, pero lo vamos a dejar porque estamos acostumbrados a trabajar con él. Lo vamos a guardar en nuestro arreglo que se llama palabra. ¿Sí? De esta forma, estaría pidiendo por consola, estaría pidiendo a un usuario, a alguien, que me guarde algo en el arreglo palabra. Supongamos que el usuario ingresó la palabra hola, ¿sí? Tipió hola, le dio enter, después vamos a ver igual, vamos a generar un programa y vamos a ver cómo lo hace o cómo se hace. Si el usuario ingresó hola, ¿cómo se guardaría ese hola dentro del arreglo? El primer elemento guardaría la H de la palabra hola. El segundo elemento guardaría la O de la palabra hola. El tercer elemento guardaría la L de la palabra hola. Y el cuarto guardaría la A. ¿Sí? Entonces, de los 10 elementos que yo tenía, utilicé solo 4 y se guardaron de esta forma. En palabra 0 yo tengo la H, en palabra 1 tengo la O, en palabra 2 tengo la L y en palabra 3 tendría la A. De esta forma se guardan los datos adentro del vector o adentro del array. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora hiciera, después de hacer el scanf, hiciera un printf de lo que tengo, por ejemplo, vamos a mostrar un carácter solo. Si quiero mostrar la palabra completa, directamente yo puedo hacer un printf por %s, ¿sí? Y muestro lo que tengo en palabra. ¿Está? Ahí, con eso yo estaría, como le puse por %s y no le puse índice al arreglo, estoy mostrando la palabra entera. Ahora, si yo quiero mostrar los elementos por separado, lo que yo tendría que hacer es un printf. Voy a mostrar de a un carácter, un solo carácter, entonces es por %c. ¿Sí? ¿Y qué voy a mostrar? Como voy a mostrar solo un carácter del arreglo, le tengo que decir cuál. Como quiero mostrar solo un elemento del arreglo, yo le tengo que decir con el índice qué elemento quiero mostrar. Cualquiera de los elementos que yo le muestre acá, del 0 al 9, mejor dicho, dependiendo del índice que yo le pongo acá, es el carácter que se va a mostrar en pantalla o que se va a mostrar por consola. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, palabra 1, lo que se va a estar mostrando en pantalla es solo lo que tengo en palabra 1, que es la O. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que yo puedo mostrar elemento por elemento, o puedo elegir un elemento del arreglo a través del subíndice, o a través del índice que le pongo entre corchetes. Entonces recordamos, el arreglo es una variable que guarda datos del mismo tipo, ¿sí? Que acá lo ejemplificamos con char, pero puede ser de tipo entero, puede ser de tipo real, cualquier tipo de variable, las guarda y las puedo individualizar a cada una. Todas tienen el mismo nombre, pero para individualizar a cada una lo hago con el índice. Esta es la forma de guardar, por ejemplo, strings en C. Una cosita más, cuando uno trabaja con strings, si lo que uno guardó, si lo que el usuario guardó en el scanf es la palabra hola, acá se va a guardar en el arreglo la palabra hola y sobre el final se pone un carácter que es un carácter especial, que es el /0, que es el carácter de fin de string. ¿Sí? Si yo lo quisiera ver, ese carácter no lo puedo ver, no tiene la capacidad de mostrarlo en pantalla, pero sí se pone automáticamente, solo para los arreglos de caracteres. Si yo declaro, por ejemplo, un arreglo de enteros, si yo le digo int, vamos a hacer int números de 4 elementos, ¿sí? Lo que va a pasar, corro un poquito la hoja, lo que va a estar pasando es que en la memoria se va a crear un espacio donde voy a tener
4 elementos que se van a llamar. Este va a ser números 1, perdón, número 0. Siempre el primer elemento es 0, ¿eh? Es un error muy común. Siempre el primer elemento es 0, el índice, ¿está? Por lo tanto, el último va a ser siempre un número menos. Voy a hacer el 0, el 1, el números 2 y el último es el números 3. Ahí tengo los 4 elementos que declaré en el índice. ¿Sí? Recuerden que cuando trabajamos con elementos, con enteros, con reales o con variables numéricas como datos numéricos, ¿no? Digo, porque un carácter también puede ser un número, lo que pasa es que no lo puedo utilizar para operar matemáticamente. Pero digo, si yo trabajo con números, ¿sí? Con variables de tipo entera, de tipo real o que no sean caracteres, no existe el carácter /0. Y si yo quiero guardar los números adentro de un arreglo de números, no tengo la posibilidad, como tengo en los caracteres, de hacer un %s. ¿Sí? Si yo quiero guardar los 4 números, no puedo hacerlo directamente. Yo tendría que hacer un scanf para, vamos a hacer %i porque es un entero, o %d, recuerden que es lo mismo, ¿sí? Que sirve. Y lo quiero guardar ¿en qué elemento? Lo quiero guardar en número 0. ¿Sí? Perdón que se me encimó, cierro ahí. Cuando yo hago este scanf, lo que va a ser el número que me ingresaron, supongamos que es el número 27, se va a guardar en donde yo le digo con el índice, el número ceros. Si yo quiero volver o quiero llenar todo el arreglo, tendría que repetir la instrucción scanf cambiándole el índice. Cuando yo le ponga 1 se va a guardar acá, cuando le ponga 2 se va a guardar acá, cuando le ponga 3 se va a guardar ahí. ¿Sí? Eso ya me da una pauta también, que si yo quisiera recorrer todo un arreglo, si yo quisiera ir guardando número por número, puedo poner una sola instrucción scanf, una sola, dentro de un bucle repetitivo. Y lo que voy haciendo es le voy a cambiar el índice. Lo voy a escribir, así lo podemos ver. Cuando se va a hacer un poquito más largo el video, pero por ahí está bueno. Digo, ustedes lo cortan cuando quieren. Recuerden ponerlo siempre en otra velocidad. Yo lo hago lento para que tratar de que todo el mundo entienda, pero bueno, cada uno ajusta la velocidad de acuerdo a lo que necesita. Si yo quisiera guardar varios números, ¿sí? En un arreglo de números, ¿sí? Si yo quisiera llenar todo el arreglo, lo que se utiliza es un bucle repetitivo. Vamos a, por ejemplo, a utilizar un bucle for, donde yo tengo declarada, ya suponemos que tengo declarada, si no la declaro acá, una variable que va a ser la variable contadora, ¿sí? Que la voy a inicializar en 0, que lo voy a hacer, vamos a suponer que lo que queremos hacer es llenar los 4 elementos de este arreglo números. ¿Sí? Entonces, lo hago mientras el contador, como lo voy a hacer 4 veces, mientras inicializo en 0, mientras el contador sea menor que 4, y voy a ir incrementando el contador de 1 en 1. ¿Sí? Hago esto, ¿está bien? ¿Y qué voy a hacer dentro del bucle for? Voy a utilizar la instrucción scanf para ir pidiendo los datos. Van a ser datos del tipo entero, ¿sí? %i, recuerden que %d también vale. Y los voy a guardar en el arreglo números. Pero ahora no voy a poner una constante dentro del índice, porque yo quiero que el índice vaya cambiando, que primero valga 1, que primero valga 0, que cuando se vuelve a repetir el bucle después valga 1, cuando se vuelve a repetir valga 2, entonces lo que le voy a poner es la variable cont adentro del índice. Esto es lo que va a tener, cierro paréntesis, esto es lo que va a tener
el bucle repetitivo. Cada vez que se repita una iteración, cada vez que hago una iteración nueva, con va a estar en un valor distinto, va a arrancar en 0, después va a pasar a 1, después va a pasar a 2, después a 3, y ahí se va a terminar. Entonces lo que voy a ir haciendo, a medida que se produzca esta repetición del bucle, voy a ir llenando los números adentro del arreglo. Cuando cont valga 0, va a escribir acá. Cuando cont en la siguiente iteración valga 1, va a guardar el número acá. Cuando valga 2, lo va a guardar el número 2, el número 3, y ahí se termina. Recuerden que los arreglos se llenan o se recorren, lo mismo que hago con el scanf, lo puedo hacer con un printf para ir mostrando elemento por elemento, siempre con bucles repetitivos. ¿Sí? Si mi arreglo tiene solo tres números, yo podría hacer 3 scanf, no habría problema. Ahora, el tema es que si yo tengo un arreglo de 1000 elementos, no puedo utilizar 1000 veces la instrucción scanf, sino lo que hago es pongo en un bucle repetitivo, por como siempre tengo que hacer lo mismo, pongo en un bucle repetitivo y voy cambiando el valor del índice. Bueno, eso es la introducción a arreglos, eso es la teoría. Vemos, ahora vamos a seguir, si quieren fíjense que ahí voy a tener subido seguramente algún videito con alguna utilización práctica de esto, ¿sí? Algún ejemplo. Bueno, nos vemos en la próxima, gracias, estén bien.